Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo últimas noticias. Nos muestran cómo es la habitación del hotel de Can Yaman en Budapest. Tenemos últimas noticias donde Demet Özdemir expresa la cercanía con las víctimas de la explosión en Estambul. Y os traigo últimas noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que quedaros hasta el final de este vídeo, dale like, suscríbete al canal si me escuchas por primera vez, actívate la campanita de notificaciones dándole a todas para que cuando suba nuevo contenido YouTube te avise y estés al tanto de todo. Y ahora sí, sin más, no olvides dejar tu like y vamos a comenzar. Bueno, pues comienzo con las últimas noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande Erçel, interceptada por la prensa a la salida de las oficinas de MF Production, pues una expresión sonriente y traviesa de quien se hace el tonto, pero es perfectamente consciente de lo que le van a preguntar, porque era muy obvio que vendría la pregunta sobre Kerem Bürsin. Y respondió Hande Erçel confirmando la noticia de su encuentro con su exnovio en el Estambul de Kibasi, localidad a pocos kilómetros de Estambul. Sí nos conocimos, pero no te tomes esto demasiado en serio. La gente se reúne y toma un café, reveló Hande Erçel a la salida de las oficinas de MF Production, donde fue a encontrarse con Asena Bulbuglo junto a su manager Ayse Barin. Un nuevo proyecto empresarial está en juego, una reunión premiliar, pero que Hande Erçel recibió comentarios más que positivos. Me emociona el proyecto, pero todavía estamos en la fase de negociación, así que no puedo dar más detalles en este momento, dijo la actriz, quien está desaparecida de la televisión desde El amor está en el aire. Extraño trabajar en el set, ha pasado mucho tiempo desde la última vez y sinceramente no esperaba que se detuviera tanto tiempo, explicó Hande, quien finalmente debería estar nuevamente frente a las cámaras en 2023. El detalle del anillo de Hande Erçel hay un detalle que los periodistas presentes no pudieron dejar de notar: el anillo que Hande Erçel llevaba en el dedo con el que jugaba, mientras respondía a las preguntas de la prensa, según el cual sería el mismo que le habría regalado Kerem Bürsin, verdad o fruto de la imaginación de los periodistas. Dicen que le vieron un anillo en el dedo y que creen que ha podido ser de Kerem Bürsin. Ya sabemos que detrás de una cosa pues sale otra, chicas, ya veremos qué es lo que va sucediendo. También le preguntaron, le dijeron que hizo las paces con Kerem Bürsin, que si comenzó el amor nuevamente, ¿vale? Y después de todo esto, Hande Erçel hizo una declaración sobre sus reclamos amorosos por primera vez. No hay nadie en mi vida. Se puso en la lente de Bebek, habló con los periodistas. Hande afirma que se reconcilió con su antiguo amor Kerem Bürsin. No hay nadie en mi vida, pero si lo hay te lo diré. Sus palabras negadas. Y a Hande Erçel fueron fotografiados en un lugar y dijo: no debemos tomarlo demasiado en serio, hizo la declaración. Y así que estas han sido las últimas noticias, así nos lo cuentan en las dos páginas distintas. Creo que la primera no lo han dejado más claro. Así que espero que yo hayáis disfrutado pues de estas informaciones. Al fin nos queda claro que sí que se reencontraron, dicho por ella mismo, y ya veremos con qué nos van saliendo pues toda esta situación. Vamos con la habitación de Can Yaman en Budapest. Os vamos a contar cómo es por dentro la habitación de Can Yaman en el mejor hotel de Budapest, su prisión de oro. Mirad por qué vamos a ver estos detalles. Os mostrábamos imágenes de Can Yaman cenando en un cabaret, imágenes que nos alegraban porque al fin teníamos noticias de él, tras una temporada de silencio total, y que nos daban pistas sobre la localización exacta del actor. Y por fin nos enteramos del nombre del hotel en donde se alojaba y hasta de la habitación en donde pasaba sus jornadas de descanso entre rodaje y rodaje. Se encuentra alojado en una de las ciudades más lujosas del hotel, Matil Palace, en Luxury Collection. Y si lujo es el mejor adjetivo que se describe a la experiencia para alojarte en él. Se encuentra en la suite con balcón, una de las más exclusivas y lujosas del hotel y que tiene más vistas al río Danubio. El cuarto de baño en la habitación es así de chulo, moderno, de mármol, amplio, es ideal para duchas interminables llenas de vapor. Desde la cama, Can Yaman puede perder la mirada en el horizonte mientras se queda dormido tras una dura jornada del rodaje en El Turco, la nueva serie que se está rodando en Budapest para Disney+. La habitación también dispone de un recibidor para descansar o gestionar sus redes sociales o emails mientras se tumba en este sofá azul tan acogedor.
Pero ojo, la vida de Jan Yaman no acaba en su habitación. El Hotel Maltit es un gran complejo arquitectónico que dispone de todo tipo de actividades y servicios para que Jan pueda evadirse un poco de sus duras jornadas de rodaje, que por ejemplo puede solicitar una sesión de masaje, hacer ejercicio en su gimnasio totalmente equipado, tomar algo en algunos de los bares y terrazas que el hotel dispone en su ático, disfrutar de una sauna privada o bajar a tomar algo a Hall y disfrutar de algún espectáculo como el que os contamos en el otro vídeo que os he traído y que fue la consecuencia de que estemos ahora viendo cómo es el hotel de Jan Yaman en Budapest por dentro. Os comparto por aquí todas las imágenes. Todo ello es un hotel que rezuma lujo y exclusividad, con pasillos de cristal en las plantas más elevadas, rincones secretos que te invitan a perderte en ellos y que podrás disfrutar por la friolera de 600 euros la noche en el caso de que quieras la suite de Jan Yaman con vistas al río Danubio. Existen otras opciones algo más caras en el ático del hotel. Así que nos explican pues todo esto. ¿Vale? Nada mal para el actor que dice embolsarse 100.000 euros semanales por su trabajo en el turco y que a juzgar por el desgaste físico que le está suponiendo se merece esto y mucho más. Es verdad que esto es un duro entrenamiento lo que Jan Yaman tiene que estar haciendo pues para el turco, ¿no? Igual le pasó con Sandokan, estuvimos compartiendo todos los vídeos de entrenamiento, que de hecho los tuve que eliminar porque me los reclamaron todos, por eso es que ya me da miedo compartir cualquier vídeo así y por eso lo especifico yo más hablando con imagen, todo lo que pueda compartir siempre lo voy a mostrar. Y chicas, por Instagram él todavía no ha aparecido. Solamente nos informan pues a través de noticias. Estos días pues ni siquiera teníamos noticias de él. Ya os dije que estábamos deseando porque estábamos todas muy preocupadas, no sabíamos el estado de su salud, del incidente que tuvo en el pie. Y ahora pues para dicha nuestra, de todos sus fans, pues hoy hemos tenido estas noticias de que ya se encuentra totalmente bien. Vamos con las últimas noticias de Demet Özdemir. Demet Özdemir expresa cercanía con las víctimas de la explosión de Estambul. La conocida Demet Özdemir, a quien conocemos como Sanen Erkencikus, pues expresa en Twitter su cercanía con las víctimas del presunto atentado en Estambul. Hoy día 13 de noviembre de 2022, a eso de las 2:30 en Italia, en el centro de Estambul, en la calle muy céntrica, en el centro de Estambul, en la calle Istiklal, muy céntrica, cerca de la plaza de Taksim, se produjo una fuerte explosión cerca de la plaza Taksim. Las autoridades turcas están tratando de verificar si se trata de un ataque. Y dice, deseo la misericordia de Dios a quienes perdieron la vida en Istiklal Caddesi. Mis condolencias a sus seres queridos y familias, una pronta recuperación para los heridos. Estoy asombrada, lo siento mucho. Demet Özdemir escribió ese texto en cercanía por este atentado. Así que yo me acabo de enterar, le deseamos pues esa pronta recuperación, nuestro consuelo para todas esas personas pues que han perdido los seres queridos y ya os estaré informando, así que dejadme vuestro like, comparte el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.